Buenas tardes o buenas noches, dependiendo desde dónde te encuentres. Te damos la bienvenida a Noches de Infarto, tu canal favorito de terror. No olvides darle like, suscribirte y encender la campanita para que puedas seguir cada uno de nuestros videos. Los médicos y enfermeras han sido entrenados para servir a la comunidad. Ellos pasan años preparándose para ejercer en uno de los campos más difíciles y pesados que puede existir. Y claro, como cualquier persona común y corriente, esperas recibir un tratamiento que ayude a combatir cualquier dolencia que presentas en ese momento. Sin embargo, ¿qué pasaría si esa dolencia la causara alguien que pertenezca a este gremio? Prepárate, porque hoy vas a conocer la estremecedora historia de un enfermero que se disfrazó del ángel de la muerte y que se llevó por delante la vida de muchísimas personas que estaban a su cargo y cuidado. Charles Edmund Cullen nació un 22 de febrero de 1960. Su vida estuvo solo marcada por la tragedia. Además, desde su infancia ya existían ciertos indicios de su inestabilidad mental. Sufrió de acoso por parte del novio de su hermana mayor y por parte de sus compañeros de clases. A los 9 años atentó contra su propia vida. Fue en 1977 cuando su madre perdió la vida en un accidente de tráfico. Esto terminó de devastar aún más al pequeño Charles, haciendo que empezara a tomar malas decisiones, como abandonar sus estudios. Después de esto, se alistó en el ejército de los Estados Unidos, en concreto en la Marina, y a pesar de subir de rango y tener ciertos méritos dentro de él, fue muy atosigado por sus compañeros y amonestado en múltiples ocasiones, lo que terminó llevándolo a atentar contra su vida de nuevo, por segunda vez, por lo que el propio ejército decidió relevarlo del cargo y ser expulsado del mismo de inmediato. En 1984, y ya como civil, entró en la escuela de enfermería del hospital de Mount Tyneside en Nueva Jersey y 2 años después ya estaba ejerciendo en el centro médico St. Barnabas de Livingston. Es aquí cuando en su llegada comienzan a verse extraños comportamientos en él y a registrarse decenas de muertes súbitas en los pacientes bastante inexplicables, ya que eran pacientes que previamente parecían estar en proceso de recuperación. Su primer asesinato ocurrió el 11 de junio de 1988, en el mismo centro donde estaba ejerciendo como enfermero. Uno de sus pacientes a cargo falleció súbitamente sin explicación alguna, como muchos otros más. En la autopsia se encontró que este paciente había muerto a consecuencia de un medicamento intravenoso que no le correspondía recibir. Esto marcaría un antes y un después en su vida, y para el periodo de 1988 a 1992, decenas de personas perderían sus vidas de manera muy misteriosa. En un principio, las autoridades sospecharon que alguien había contaminado las bolsas de medicamentos con diversos químicos, incluyendo la insulina. Entonces, todos apuntarían a Charles. Después de ser acusado de mala praxis, abandonó el St. Barnabas y consiguió trabajo en otro centro, en esta ocasión en el Hospital Warren. Poco después de su llegada, 3 ancianas perdieron la vida tras recibir una sobredosis de digoxina, un medicamento para el corazón. Como ya te podrás imaginar, una de estas mujeres tenía prescrito tal medicación en su historial clínico. En 1993, volvió a estar involucrado hasta en 3 intentos de suicidio más, uno de ellos tras haber irrumpido en la casa de su colega y haberla acosado. Esto lo llevó a recibir tratamiento por depresión en 2 instituciones psiquiátricas. Cabe añadir que una de sus víctimas, antes de morir, señaló que un enfermero desconocido había entrado a su cuarto en la noche y le había inyectado algo. Ante las sospechas, los encargados de la investigación sometieron a todo el personal a distintas pruebas, entre ellas la del polígrafo.
Sin embargo, Cullen logró pasar las pruebas con éxito y continuó trabajando en el hospital hasta la primavera siguiente. Si te está gustando el video, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Es algo que a ti no te cuesta nada y a nosotros nos ayudaría muchísimo para poder seguir trayendo este tipo de contenido. Durante la siguiente década, Charles siguió asesinando a pacientes de los hospitales en la costa del este de los Estados Unidos. En 1996, cuando terminó con la vida de 5 pacientes del centro médico Hunterdon, y 2 años después le quitó la vida a un enfermero en remisión del Hospital Eaton en Pensilvania. Hacia finales de los años 90, la trayectoria de Charles empezaba a llenarse de dudas. Sin embargo, debido a la escasez de enfermeros en los Estados Unidos, el asesino continuó consiguiendo trabajo en distintos centros. Además, Charles comenzó a crear una estrategia. Cada vez que sus empleadores sospechaban de él, el enfermero renunciaba y empezaba a trabajar en otro hospital, debido a la gran facilidad de poder trabajar en diversos centros. Comienza un nuevo siglo y entre los años 1999 y 2002, Charles sigue asesinando sin piedad. Otros 5 pacientes del hospital St. Luke en Bethlehem serían los siguientes en morir, esta vez envenenados de manera intencional. Sin embargo, una de sus compañeras de trabajo descubrió varios frascos de medicamentos sin usar en un contenedor de basura. Gracias a este pequeño error de Charles, se pudo comprobar que había robado los medicamentos, por lo que fue despedido de inmediato en junio de ese mismo año. Le ofrecieron renunciar sin dejar una mancha en su expediente, algo que lamentarían de por vida más adelante. Fueron 7 los enfermeros que se reunieron con el fiscal del condado de Lehigh y declararon todo lo que sabían sobre Charles. Sin embargo, las pruebas no eran suficientes para los investigadores, por lo que abandonaron el caso. Tiempo en el que, sorpresivamente, Charles volvió a conseguir trabajo en la misma área de salud, algo totalmente surrealista. Logró acceder una vez más al puesto que ofrecían en el Centro Médico Somerset en Nueva Jersey. Una vez instalado y campando nuevamente a sus anchas, asesinaría a 13 personas más. En esta ocasión, suministrándoles un cóctel de digoxina, insulina y epinefrina. Sin embargo, esto no pasó por debajo de la mesa y el centro médico tomó cartas en el asunto. Así lograron identificar a Charles como el autor de los hechos y relacionarlos con otros muchos más, debido a su modus operandi. Entonces, los médicos alertaron a las autoridades, quienes comenzaron a seguir al enfermero. Después de una larga y exhaustiva investigación, la policía logró establecer un vínculo entre Charles, los medicamentos suministrados y las víctimas. Por fin, el 12 de diciembre del 2003 fue arrestado y acusado del homicidio de una persona en Somerset. Y claro, ni los investigadores y tampoco el público en general esperaría lo que Charles tendría para contarles. En la medianoche del 14 de diciembre del 2003, 2 días después de su arresto, un extenso interrogatorio se produciría en las esquinas de una oficina policial en Nueva Jersey. En ella se encontraba Charles Cullen. Charles aceptó haber matado a más de 40 personas en 16 años de carrera en enfermería y, según él, solo lo había hecho para ponerle fin al sufrimiento de los pacientes. Esto fue rebatido por el mismo personal de cada hospital, pues muchas de las personas asesinadas estaban en camino a la recuperación. Además, los medicamentos con los que realizaba los homicidios no disminuían el dolor. Al contrario, aumentaba el suplicio de los enfermos. Soy un hombre, una persona en quien se confiaba y que causó muchas muertes. Me odio por eso, porque no creo que tenga el derecho, pero no puedo parar. No pude, confesó el asesino. Cullen les dijo a los investigadores que, aunque muchas veces los observaba sufrir durante días, la decisión de cometer cada asesinato era impulsiva. Dijo que había vivido toda su vida como una auténtica novela de terror y que no recordaba mucho sobre los asesinatos, tampoco de la cantidad total o porque tan siquiera los había elegido.
y cuando se le preguntaba por algún caso, este lo negaba totalmente y solo aceptaba su responsabilidad tras revisar el historial médico del paciente. Su esposa también fue víctima de sus actos, aunque no acabó como aquellos pacientes. En esa ocasión, la mujer pidió el divorcio tras una estela de abusos por parte de Cullen. Durante el proceso judicial, ella contó cómo Charles torturaba a las mascotas. Este las metía en bolsas de basura para luego verter sobre ellas un líquido corrosivo y posteriormente quemarlas. A pesar de que alegó problemas mentales, esto no le bastó para obtener una sentencia más leve y el 2 de marzo del 2006 fue sentenciado a 11 cadenas perpetuas consecutivas en Nueva Jersey y además se le consideró inelegible para la libertad condicional, por lo que hasta el día de hoy permanece cumpliendo sentencia en la prisión estatal de Nueva Jersey en Trenton. Solo así terminó una de las rachas de asesinatos más largas de los Estados Unidos, una que incluso no ha podido fijar por completo su número real de víctimas, de las que se estiman podría haber alcanzado hasta la cantidad de los 400, consolidándolo como el asesino serial más prolífico en la historia. Si te ha gustado el video, por favor, dale like, suscríbete y dale click a la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. Nos vemos en una próxima Noche de Infarto. Hasta la próxima.